A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Pere Estupiñán y Javier San Pedro, ¿cómo estáis? Hola, buenos días a todos. O bueno, ¿dónde estáis? ¿En vuestras casas? Porque tú, Pere, viajas. Sí. Yo te respondo luego, que lo mío es muy aburrido. Que nos diga Pere dónde está, que es más interesante. No, ahora estoy en San Carles de la Rápita, pero es verdad que esta semana he estado dando unas cuantas vueltas. Has estado en Barcelona, en Cuenca, en Madrid. Veo una foto que me ha dejado Isabel, una foto en la que estás tú con un casco de minero visitando una cueva radiactiva. No tengo bastante con el COVID para que ahora brilles de verde por las noches, Pepera. Sí, mi riesgo no es el COVID, sino la radiación. No, era una cueva muy interesante, y fuera broma. O sea, bajé con un investigador del Instituto Geológico Minero, el Raúl Pérez, que ellos bajan máximo 9 horas al año a esa cueva. O sea, no pueden estar más de este tiempo dentro si no quieren superar los niveles de radioactividad por radón. El radón es un gas que se genera, y es que son cosas que yo no conocía. O sea, es un gas que se genera en el interior de la Tierra por la radioactividad, o sea, por la descomposición del radio y de otras sustancias, también de uranio, pero sobre todo el radio. Y bueno, y sube por arriba en este caso por esta cueva, y luego hay zonas del planeta donde hay más niveles de radón, y fue impresionante. Yo pensaba que iba a entrar a una cueva, pues como lo que todos entendemos por una cueva, una entrada así como horizontal, y llego allí y me enseñan un agujero del que tenía que bajar, pero allí como estrechando el cuerpo, porque si no pasaba, y que hacía un calor estaba a 35 grados. Yo no hubiera entrado, ¿no? Pero yo no entré. Bueno, hubo un cámara grabamos la entrevista, era para el Cazador de Cerebros, con un cámara, porque el otro es que no pasó. También por miedo, porque yo aquí no bajo. Y estaba... O sea, de lo que más me impactó, o sea, estaba como a 34, 35 grados por todos estos gases que suben, que vienen de la falla de Murcia, y los están midiendo porque quieren intentar ver si los cambios en la composición de los gases detectan, o sea, en antelación pueden prever movimientos de tierra, es decir, terremotos en el futuro, ¿no? Porque, bueno, uno de las cosas que se intenta con ondas cuando los epicentros de los terremotos son muy profundos, pues tienes ondas que llegan unos minutos antes, pero quieren ver si cambios de estos gases del subsuelo pueden servir para detectar terremotos. Pero bueno, sí, la verdad es que estábamos allí grabando la entrevista y llevamos 40 minutos inhalando este gas que bueno, que es cancerígeno, y dices, bueno, son dosis bajas, pero no sé, no estaba del todo tranquilo, O sea... No me extraña. Bueno, por lo menos la radioactividad puede que mate al coronavirus, por lo menos, por dar una nota positiva en el experimento. Estábamos sin mascarillas allí abajo, pero hablando de notas positivas o negativas, tú, Javier, esta semana hablabas en una de tus columnas del que yo creo que es el debate, o va a ser el debate durante las próximas semanas, y es qué hacer con bares y restaurantes. Y cada ciudad, cada país está debatiendo lo mejor que hacer, pero los datos son los datos, y al final lo mejor es ceñirse a ellos, y está ese estudio de la Universidad de Stanford que tú citabas, y lo que dices es muy revelador, ¿no? Sí, y además son datos duros, ¿no? Porque las medidas que hemos usado hasta ahora se basan en un conocimiento muy general, ¿no? Por ejemplo, que si una gotícula viaja 1,5 metros o 2 antes de caer al suelo, de ahí la medida de distanciamiento de 2 metros, ¿no? Etcétera. Pero estos son datos duros, ¿no? Aunque es un estudio de campo, aunque nadie ha pisado el campo, porque es un estudio de rastreo de móviles. No
las aplicaciones de rastreo como Radar COVID, de las que hemos oído hablar estos meses, sino simplemente con los datos de movilidad de la gente, facilitados por una empresa que se dedica a recoger esos datos y a anonimizarlos. O sea que aquí no se identifica a nadie por su nombre y apellido, ¿no? Cada usuario es un número. Pero gracias a esto se pueden analizar 100 millones de movimientos de móvil simultáneamente, ¿no? Con una mezcla de GPS o de las torretas repetidoras que esté usando una persona en cada momento, pues se puede hacer un trazado muy preciso de sus movimientos. Y entonces pueden ver la gente de un barrio o de una calle a dónde se mueve. Ellos saben dónde están los bares, los restaurantes y otras cosas, las iglesias, los gimnasios, etcétera, y pueden correlacionar los movimientos a los bares y restaurantes con los casos que un mes después hay en el barrio de procedencia de estas personas, ¿no? O sea que son unos datos muy duros y permiten elaborar un modelo matemático mucho más refinado que cualquier cosa que hayamos conocido hasta ahora, que bueno, puede ser una gran ayuda para los gestores públicos. Ahora, estos son datos de las grandes ciudades de Estados Unidos, Nueva York, Chicago, Filadelfia, hasta 10 grandes ciudades, y no tienen por qué ser extrapolables a España ni a otros países europeos. Lo que convendría, si fuera legalmente posible, que no lo sé, es repetir esos estudios aquí, repetirlos en España y ver cuál es la realidad, ¿no? ¿Qué pasa? Si hubiéramos tomado esos datos en marzo, pues tendríamos ahora una fotografía muy real de dónde se contagió la gente. Hay que decir cuál es el dato, que no lo hemos dicho, es que abrir la restauración a solo un 20% reduciría las infecciones un 80% respecto a la apertura total, ¿no? Entonces yo creo que la conclusión es evidente y como científicos tenéis que defenderla. Sí. No hace falta repetir muchos estudios. Obviamente, cuanto más datos precisos tengas, mejor. Pero las conclusiones son muy claras. Es que yo creo que son claras desde hace tiempo ya, que los espacios cerrados donde está sin mascarilla, que son o gimnasios, o bares, o restaurantes, son sitios supercontagiadores. Antes se hablaba de personas supercontagiadoras, pero es que no es solo la persona, es el ambiente que es supercontagiador. Y en este estudio queda reflejado que reducir el aforo, cuanto más es que esto es tan lógico como esto, cuanto más reduces el aforo, menos transmisión hay. Entonces es lógico, pero puedes cuantificar, ¿no? Reducir el aforo al 20 te reduce los casos de contagio en un 80, ¿no? Esto puede ser una gran ayuda para legislar, para las regulaciones. Claro, para encontrar ese punto sobre todo más afinado. Para no decir tonterías, ¿no? Para no decir a la gente que se vayan todos a los bares ahora a tomar cañitas, como tanto nos gusta a los madrileños. Bueno, y según a quien escuche, porque un alcalde te puede decir una cosa y la presidenta de una comunidad te puede decir la contraria, el mismo día. Claro. Estás insinuando Oye, algo. la semana pasada hablábamos mucho de la vacuna, intentábamos avanzar un poco en lo poco que se sabía y justo 24 horas después o poco más, Pfizer anunciaba lo que anunció, con una eficacia del 90%, casi puso fecha a la vacuna, aunque todavía hay que esperar porque está en esa fase que es una fase complicada, pero sí que queríamos hacer un ejercicio de futurismo, asumir que la vacuna va a ser eficaz, que no va a provocar ningún efecto secundario y fijarnos en un detalle muy particular, porque el sector de la logística se enfrenta a un reto que no tiene precedentes en la historia de la humanidad, que es distribuir miles de millones de dosis por todo el mundo en muy poco tiempo y con la dificultad añadida de que hay que mantener esas vacunas a 80 grados bajo cero. Hemos encontrado a Marco Antonio Peralta, que es director farmacéutico para España y Portugal de DHL. Todo el mundo sabe que es una de las grandes empresas de paquetería más importantes del mundo, con presencia en 220 países. ¿Cómo estás, Marco Antonio? Buenos días. Hola, muy buenos días. Que creo que es una empresa alemana ahora, ¿no? Bueno, sí, nuestra sede está en Alemania y como tú has comentado, pues DHL es el líder logístico a nivel global y sobre todo en el entorno de ciencias de la salud tenemos una gran experiencia en el almacenamiento y distribución de medicamentos, vacunas y material sanitario a nivel mundial. Claro, por eso tú eres director farmacéutico. Claro, estáis habituados al transporte de vacunas y al material sanitario, pero a lo que os enfrentáis seguramente por delante, a un proyecto de esta envergadura y de esta dimensión con esta urgencia, es absolutamente inédito para vosotros, ¿no?
A ver, yo creo que en esta ocasión, más que la distribución en sí, que ya, bueno, yo creo que el sector farmacéutico está bien soportado por empresas logísticas como DHL. Tenemos un reto por delante, y es que para esta distribución a nivel global, la cobertura que tenemos que dar todas las empresas de logísticas, fabricantes y autoridades sanitarias de los distintos países es conseguir distribuir en un plazo de unos 2 años de unos 10.000 millones de dosis de la vacuna por todo el mundo. Ese es el verdadero reto, y además, como tú comentabas antes, Javier, hacerlo en un entorno de condiciones de temperatura que pueden ser o bien de congelación o de refrigeración, y unos plazos muy ajustados de tiempo. Vosotros supongo que habréis hecho informes logísticos sobre cómo va a ser esto, qué os va a hacer falta, qué material tenéis. Vamos a ponernos en el día a día. De repente Pfizer consigue la vacuna, la produce, la fabrica y os la entrega. ¿Cómo os la entrega y cómo la trasladáis para que llegue a 80 bajo cero hasta el destino final? Bueno, en el caso de Pfizer, ellos ya han sacado bastantes informes y han ido avanzando un poco las soluciones que tienen para la distribución de la vacuna, que es verdad que hablan de condiciones de menos 80 grados aproximadamente. Pues hay distintos tipos de modelos de distribución según donde nos encontremos. Para puntos muy próximos a los centros de envasado y fabricación se pueden utilizar cajas termoestables, que son sistemas de embalaje pasivo, que mediante hielo seco pues podemos distribuir en aviones o camiones las vacunas al punto de destino. Esto es en caso de que estemos muy próximos al punto de llenado del producto. Luego tenemos modelos de Cross-Dock local, que es un modelo muy establecido en Europa, donde tenemos grandes plataformas a nivel logístico, por ejemplo en Bélgica, Holanda o Alemania, desde donde las cajas se reciben en avión y camiones, y desde allí se hace un reetiquetado y un reenvío a los distintos países. Y luego también podríamos tener un tercer modelo, que es uno de los más utilizados, sobre todo en vacunas que necesitan refrigeración, que es el del almacenamiento local. Se realiza la misma distribución desde el Cross-Dock, pero se envía a almacenes farmacéuticos en los distintos países, que luego van suministrando de forma paulatina la vacuna a los puntos de dispensación, ya sean hospitales, farmacias, centros de salud y demás. Oye, Marco Antonio, el hecho de que la temperatura sea 80 bajo cero, ¿es algo muy común o supone un reto especial para el caso de esta vacuna de Pfizer? Supone un reto especial en cuanto a la complejidad que aporta no solamente la distribución, que ahí estamos acostumbrados, por ejemplo en DHL trabajamos con mucha distribución de ensayos clínicos donde se almacenan tejidos a estas temperaturas, incluso a temperaturas inferiores con nitrógeno líquido, pero es verdad que el reto le supone no solamente en la cadena de distribución y en el transporte, sino además en los puntos de dispensación. No todos los centros donde se van a aplicar las vacunas tienen congeladores preparados para aguantar 80 bajo cero. Es verdad que, por ejemplo, Pfizer aporta una solución, ¿no? Ellos proponen utilizar embalajes donde se puede manejar el hielo seco pues en varios días para mantener la vacuna en condiciones óptimas de conservación durante varios días, pero esto al final también tiene algún riesgo. El hielo seco es CO2 congelado, ¿no? Y que alcanza menos 80 más o menos. Sí, el hielo seco es lo que llamamos nieve carbónica, que esto es muy conocido y además es bastante utilizado, sobre todo pues en los espectáculos estos donde hacen niebla artificial, se ve bastante, ¿no? Pues este hielo seco es, como tú decías, Javier, es un dióxido de carbono, que lo que se hace es purificarlo, comprimirlo para pasarlo a estado líquido y luego meterlo en unas cámaras especiales que mediante una expansión de una presión de una atmósfera pasa directamente a estado sólido, que es donde llega a alcanzar estas temperaturas de entre unos menos 80, menos 120 grados bajo cero. En esta cadena de frío, nunca mejor dicho, que es casi como una cadena alimentaria, ¿hay algún punto débil en el proceso que pudiera echar a perder la vacuna y que llegara en mal estado? Bueno, si solamente consideramos el proceso logístico, pues tenemos... Como siempre hay que hacer una gestión de los análisis de riesgos que vamos a manejar, porque es verdad que hay distintos intervinientes en la distribución, se mueve por muchos puntos, es una distribución a nivel mundial, entonces tenemos riesgos de poder sufrir excursiones de temperatura. Es verdad que estos riesgos, gracias a las tecnologías de la información que tenemos ahora y todos los avances electrónicos, pueden estar muy controlados. Entonces podemos realizar envíos con termografía online, que son dispositivos que emiten las temperaturas de forma continua para ver si el producto que transportamos y almacenamos
tenemos está en rango. Tenemos sistemas de GPS que además de trazar esta temperatura nos dice exactamente dónde están los envíos. Incluso tenemos indicadores o chivatos químicos que si la temperatura supera o unos límites marcados pueden cambiar de color, incluso nos indican no solamente por a cuánta temperatura hemos sobrepasado los límites, sino el tiempo de esta exposición. Y por último, pues tenemos lo que es la tecnología de la información como tal, que es un activo crítico que nos va a permitir compartir datos para hacer frente a la complejidad de la cadena de suministro. Y Marco Antonio, perdón. ¿Se sabe por qué la temperatura de menos 80 en esta vacuna en concreto? O sea, la sensación de que a menos 30 ya es muy frío, ya está todo congelado y ya... No sé, ¿por qué tan baja comparado con otras vacunas que imagino se transportan a temperaturas más altas? Yo puedo decir algo ahí. Que es quien ha trabajado con ARN, con RNA, sabe que es una molécula extremadamente inestable y que las enzimas que lo destruyen, que son las RNasas, están por todos lados. Están en nuestro sudor, en nuestra saliva, pues son un mecanismo de defensa básico frente a virus RNA, ¿no? Es un material extremadamente lábil. Acabo. Justamente como decía Javier Pera, es por este motivo. Es dependiendo, bueno, en el mercado ahora mismo hay 90 prototipos de vacunas para hacer frente al COVID-19. Es verdad que las que trabajan con material genético, como es el ARN mensajero, al final son muy, muy sensibles, como explicaba Javier. Todas las enzimas que degradan este principio activo del producto están en cualquier sitio y lo hacen muy, muy termosensible, es decir, cualquier mínima variación de la temperatura puede estropearlo, y es una de las opciones que tenemos encima de la mesa. Luego hay otros tipos de vacunas que están hechas pues mediante solamente utilizando unidades proteicas de los virus, el propio virus inactivo o desactivado, incluso utilizando vectores virales, que son microorganismos que lo que hacen es presentarnos una fracción proteica del virus, y estas suelen tener unos rangos de distribución en temperaturas menos extremas, que suele ser el 2,8, la cadena de frío más básica. Oye, los países que tengan... Ay, perdona. Iba a preguntar si DHL está ahora mismo en condiciones de distribuir la vacuna a cualquier país del mundo, o ya simplemente con la distribución tenemos ya ahí una frontera entre el mundo rico y el pobre que no podemos salvar. Bueno, DHL, como comentaba antes Javier al principio de la conversación, pues está presente en más de 220 países, desde los cuales en muchas ocasiones además hacemos distribución subcontratada y colaboraciones con otras empresas de logística locales para poder hacer frente a la distribución mundial. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de gestionar esta distribución y de pues presentársela a todos los habitantes en cualquier país. Yo me pregunto, Marco Antonio, si estáis, yo qué sé, mirando el teléfono a ver si suena, o mirando el correo a ver si lo recibís. Bueno, estamos un poco pendientes de cómo avanzan las situaciones. Estamos trabajando, estamos adecuando no solamente la cadena de suministro, sino almacenes, estamos buscando opciones, porque aquí lo realmente importante no es solamente encontrar una empresa que haga algo, sino generar y establecer alianzas y planes de estrategia entre los fabricantes, las empresas de logística, las unidades gestoras de compra, autoridades sanitarias, porque lo que realmente es importante en todo este proceso es hacerlo llegar al punto de dispensación. Son hospitales, clínicas, que dada la situación que tenemos ahora de pandemia no podemos olvidar que estamos recomendando a la gente no ir. Entonces tenemos un poco de situación un poco complicada y tenemos que buscar siempre la mejor opción, pero es importante crear estas alianzas. Sí, estar preparado. Marco Antonio Peralta, que es director farmacéutico para España y Portugal de DHL, una de las empresas de paquetería más importantes del mundo. Gracias, un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Y Javier San Pedro, Pera Estupiñá, la semana que viene edición larga. Hasta luego. Abrazos. Forget about the take, forget about the give. I wanna leave this town, fake my death and never be found. Ooh, I follow my track, see all the times I should have turned back. Ooh, I wept alone, I know what it means to be on my own. Ooh, the things I've known, looks like I'm taking the hard way home. Ooh, the seeds I sown, taking the hard way home. Taking the hard way home. Sometimes I lose my faith in luck. I don't know what I want to be when I grow up. I just count the rain, wearing the
taking the hard way